Es un secreto. Dicen que algunos momentos te persiguen para siempre. Pegados como sombras silenciosas. Siempre presentes. Han pasado 2 años desde ese día. 2 años desde que todo cambió. Se suponía que sería simple. Un viaje a la playa con mi hijo Pablo. Mi esposo Esteban no pudo venir. Él nunca podía. El trabajo siempre era lo primero y yo estaba acostumbrada. Acostumbrada a estar sola. Pero ese día no fue normal. Ni ese momento, ni ahora. Extendimos las toallas de playa. El sol estaba caliente, quizás demasiado. Me recosté, sintiéndome por fin libre del ruido del mundo. Le pedí a Pablo que me ayudara a untar loción solar en la espalda. No lo pensé 2 veces. Es mi hijo, mi chico. ¿Por qué iba a hacerlo? Al principio, no fue nada. Solo sus manos en mi piel. Pero luego lo sentí. Lo sentí demorarse más abajo, cada vez más. Y no lo detuve. ¿Por qué no lo hice? Piensas que te conoces. Piensas que conoces a tu familia. Pero siempre hay un momento. Un momento que puede deshilachar todo. Para mí, ocurrió ese día en la playa. Y nunca he sido la misma. Esteban y yo llevábamos casados más de 15 años. Si le preguntabas a cualquiera que nos conocía, dirían que éramos la pareja perfecta. Una casa bonita en Mérida, buenos hijos, una vida estable, pero no ves las grietas hasta que estás dentro de las paredes. No sientes el vacío a menos que lo vivas. Durante años, el trabajo de Esteban fue su mundo. Trabajaba noches enteras, fines de semana, días festivos. Me decía a mí misma que lo hacía por nosotros, que las horas extras y la dedicación eran para la vida que estaba construyendo para nuestra familia. Pero después de tanto tiempo, esa historia empieza a desmoronarse. ¿De qué sirve una casa si nadie está nunca allí? Me volví invisible para él. Cuando llegaba a casa, apenas me miraba. Dejó de preguntarme cómo me sentía, qué quería, qué necesitaba. Hablábamos en frases cortas, sobre todo de cuentas, compras y los niños. Amaba a Pablo y a su hermanita Rosa, eso sí, pero incluso con ellos, su presencia era como una sombra. Estaba allí, pero no realmente. A menudo me sentaba a la mesa frente a él preguntándome si todavía me veía. Esa mañana, recuerdo estar de pie en la cocina mientras Esteban se apresuraba hacia la puerta. Tomó su maletín, besó la cabeza de Rosa y me miró solo una vez. Lo siento, Carmen. No puedo ir hoy. Algo surgió en el trabajo. Ni siquiera discutí. Solo asentí como siempre, con la garganta apretada. Me dije que estaba bien, que Pablo y yo podíamos ir solos. Pablo tenía 16 años entonces, alto y delgado con los mismos ojos cafés oscuros de su padre, pero un rostro más suave. No decía mucho, incluso cuando le dije que solo seríamos nosotros 2. Creo que él también se había acostumbrado a que su papá fallara. Solo se encogió de hombros, tomó las bolsas y me siguió al coche. Lo miré de reojo en el asiento del pasajero camino allá, con auriculares puestos, mirando por la ventana como todos los adolescentes. No pude evitar sonreír. Estaba creciendo tan rápido, y a veces me preguntaba si parpadeaba, lo perdería también. El camino a Playa del Carmen se sintió interminable. Mi mente divagaba, como siempre lo hacía, hacia Esteban. Pensé en todas las cosas que solíamos hacer juntos. Noches de películas, caminatas largas, viajes a ninguna parte solo por diversión. Pensé en la forma en que solía tocarme, en cómo sus ojos se iluminaban al verme. No había sentido eso en años. No había sentido nada. Estaba tan cansada de ser invisible. Finalmente llegamos y Pablo me ayudó a llevar las bolsas a un rincón tranquilo cerca del agua,
con las palmeras mexicanas meciéndose suavemente. Extendí las toallas mientras él armaba el sombrilla. No sé por qué, pero de repente sentí la necesidad de hablarle. Tal vez porque era el único allí, o quizás solo necesitaba que alguien me escuchara. Es lindo salir, ¿verdad?, dije, tratando de sonar alegre. Él solo asintió, apartando su cabello con la mano. Sí, mamá. Me recosté en la toalla, sintiendo el calor del sol filtrarse en mi piel. Llevaba un vestido ligero de algodón floreado, de esos que ondean con la brisa del mar, con un corte que dejaba ver mis hombros bronceados y un collar de cuentas de jade que Esteban me regaló en nuestros primeros años de casados, colgando delicadamente sobre mi clavícula. Mis sandalias de cuero tejidas, típicas de las artesanas de Yucatán, descansaban a un lado, y por un momento, me sentí como una de esas mujeres en las revistas de playa, con una sutil elegancia que hacía que el viento jugara con el dobladillo del vestido, rozando mis piernas de forma casi juguetona. No me moví por un rato. Solo me quedé quieta, como si intentara alzar el peso de los últimos años de mí, aunque fuera solo por una hora. Pero entonces recordé la loción. Me volví hacia Pablo. ¿Puedes ayudarme a untar esto en la espalda?, pregunté. No lo alcanzo yo sola. Me miró por un segundo, casi dudoso, antes de tomar la botella de mi mano. Me acosté boca abajo en la toalla y esperé. El primer toque fue suave, cauteloso. Sus manos eran inciertas, como si no quisiera lastimarme. Sonreí para mí misma porque me recordaba cuando era pequeño, cuando tomaba mi mano para cruzar la calle. Sus manos eran tan pequeñas entonces. Puedes presionar un poco más fuerte, dije, mi voz amortiguada. Está bien. Él escuchó y sus manos se volvieron más firmes mientras extendía la loción sobre mis hombros y por mi espalda. Cerré los ojos e intenté concentrarme en el calor, en el ritmo de su toque. Por un momento, me permití disfrutarlo. Había pasado tanto tiempo desde que alguien me tocó, y ese pensamiento me golpeó más fuerte de lo que quería admitir. Pero entonces sentí sus manos deslizarse más abajo, lentamente, con cuidado, a lo largo de la curva de mi espalda baja. Mi aliento se atoró en la garganta y abrí la boca para decir algo, pero nada salió. Mi mente corrió, pero me quedé en silencio. Me dije que no era nada, que solo me estaba ayudando, que me lo imaginaba, pero no lo hacía. Sus manos se detuvieron allí por un momento, cerca del borde donde terminaba mi vestido. Podía sentir su vacilación. Podía sentir la mía. Y en lugar de detenerlo, dije, está bien. Puedes untar allí también. Las palabras colgaron en el aire como algo tóxico, y en cuanto salieron de mi boca, supe que no podía recuperarlas. Pablo no dijo nada. No se detuvo tampoco. Apreté los ojos con fuerza y sentí sus manos en mí más abajo de lo que deberían. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podía oírlo. Quería moverme, sentarme, decirle que parara, pero no lo hice. No podía. Lo dejé pasar. Incluso ahora, no sé por qué. Tal vez era la soledad. Tal vez estaba demasiado desesperada por sentirme deseada, incluso si era equivocado. O tal vez ya no me importaba. Ese día en la playa, todo dentro de mí se rompió. Y nada volvería a ser igual. Si has llegado hasta aquí en la historia, gracias por quedarte conmigo. Sé que no es fácil de oír, y aprecio que me escuches. Si encuentras este vídeo interesante o piensas que alguien podría relacionarse con lo que estoy compartiendo, tómate un momento para darle like y suscribirte. Realmente me ayuda a seguir compartiendo historias como esta y me hace saber que no estoy sola aquí. Bien, volvamos a la historia. Después de ese día en la playa, algo cambió. No podía ignorarlo. La forma en que me sentía, lo que vi, y la manera en que Pablo me miró después, no fue solo una mirada demorada o un momento pasajero. Fue constante.
Cada vez que nuestros ojos se encontraban, había algo diferente en él. Algo que no quería nombrar pero no podía ignorar. Intenté enterrarlo. Cuando llegamos a casa esa tarde, hice todo lo posible por actuar normal. Preparé cena, le pregunté a Pablo sobre la escuela, doblé la ropa hasta tarde en la noche, con las manos temblando todo el tiempo. No paraba de reproducir todo lo que había pasado, sus manos, la forma en que demoró, la tensión que sentí en mi propio cuerpo. Me odiaba por eso y lo odiaba por hacerme sentirlo sobre mi propio hijo. Esteban no notó nada. Llegó tarde como siempre, rostro cansado. Me besó la mejilla por costumbre, solo un fantasma de lo que solía ser. ¿Día largo?, pregunté, esperando algo de conversación. Gruñó y asintió, ya a medio camino de la sala. Siempre era así. Su presencia se sentía como un pensamiento posterior, y yo me sentía invisible de nuevo. Esa noche, me acosté en la cama, mirando el techo mientras Esteban roncaba suavemente a mi lado. La casa estaba en silencio, pero mi mente no. No podía dejar de pensar en Pablo. Sus manos, su mirada. Sabía que estaba mal. Sabía que tenía que detenerlo, lo que fuera, antes de que fuera más lejos. Pero había otra parte de mí, algo oscuro, algo solitario que quería aferrarse, que anhelaba la atención, el toque, la sensación de ser vista. Los días pasaron y Pablo no dijo nada, pero su silencio hablaba más alto que las palabras. No me evitaba, no exactamente. En cambio, se quedaba más cerca. Lo pillaba mirándome cuando cocinaba, cuando limpiaba, cuando me sentaba sola en el sofá por las tardes, y lo dejaba. No lo detenía. No me detenía a mí. Luego vino el fin de semana siguiente. Hacía calor otra vez y la casa se sentía sofocante. Esteban estaba en el trabajo, tirando de otro turno largo, dejándome sola con Pablo, justo como antes. Le pregunté si quería volver a la playa, solo nosotros dos. No sé por qué lo hice. Tal vez pensé que salir aclararía mi cabeza. Tal vez quería probarme a mí misma, ver si podía empujar todo lejos. El camino fue silencioso esta vez. Pablo no se puso los auriculares, sin embargo. Solo se sentó allí mirando por la ventana, su rodilla rebotando nerviosamente. Quería decir algo, cualquier cosa para romper el silencio. Pero cada vez que abría la boca, las palabras se atascaban en mi garganta. Cuando llegamos a Playa del Carmen, estaba casi desierta. Recuerdo lo azul que era el agua, lo agradable que se sentía la brisa en mi rostro. Extendí las toallas de nuevo como antes, y Pablo ayudó a armar todo. Esta vez no le pedí que me untara loción en la espalda. No podía. En cambio, me recosté allí, ojos cerrados, pretendiendo que todo estaba bien. Pero incluso con los ojos cerrados, podía sentirlo. Podía sentirlo mirándome. El punto de quiebre real vino más tarde esa tarde. Decidimos enjuagarnos en una cascada cercana, una de esas pozas naturales que hay por la zona de la Riviera Maya, antes de irnos a casa, solo para lavar la arena. Pero algo pasó entonces. Algo que todavía no puedo explicar. Cuando llegamos a la cascada, Pablo fue primero, dejando que el agua fresca corriera por su espalda. Me quedé a un lado, mirándolo por un momento antes de deslizarme a su lado. No sé qué me pasó, pero me quité la ropa exterior y me paré junto a él, el agua fría contra mi piel. Llevaba mi vestido floreado ahora mojado, pegándose ligeramente a mi figura de manera que el collar de jade brillaba bajo el sol filtrado, y mis sandalias tejidas esperaban en la orilla, evocando esa sensación de libertad y toque natural que tanto me gustaba en la arena. Pablo me miró sorprendido. No sé si era sorpresa, confusión o algo más, pero no dijo una palabra. Lo miré de verdad, y dije, deberías quitarte los shorts también. Necesitas enjuagarte bien. No sé por qué lo dije. Tal vez quería probarme a mí misma que podía controlarlo,
que podía detenerlo. O tal vez lo estaba probando a él, probándome a mí. Dudó por un segundo, luego hizo lo que dije, quitándose los shorts. Y allí estábamos, juntos, solos, agua cayendo sobre nosotros, nada más que lo que ambos sentíamos. Me volví de espaldas a él y dije suavemente, ayúdame con la espalda. Y lo hizo. Sus manos eran cautelosas de nuevo, justo como antes. Pero no había negando la tensión. La sentía en él. La sentía en mí. Cuando tocó mi cintura, me congelé. El aire parecía espesarse a nuestro alrededor. El sonido del agua ahogando todo lo demás. Podía haberme alejado. Podía haberlo detenido, pero en cambio, me incliné hacia atrás más cerca de él. Tomé sus manos y las guié hacia mi pecho. Y cuando lo hice, él no se apartó. Lo que pasó después, no puedo explicarlo. No lo explicaré. Fue un momento, un borrón de necesidad, soledad y algo más que no quiero nombrar. No fue suave y no fue lento. Fue desesperado, apasionado, equivocado en todo sentido. Pero no podía detenerlo. No quería. Y cuando terminó, nos quedamos allí, agua todavía corriendo sobre nosotros, el mundo desvaneciéndose, pero no la verdad. Me abrazó entonces, me abrazó como nadie lo había hecho en años, y lo dejé. Después, no hablamos. Nos secamos, empacamos y caminamos de vuelta al coche en silencio. Lo miré de reojo a Pablo, su rostro enrojecido, sus movimientos rígidos. Sabía que había arruinado todo. Sabía que habíamos cruzado una línea que nunca podría descruzarse. Y sin embargo, por primera vez en años, me sentía viva. El camino a casa fue silencioso al principio. El coche se sentía demasiado pequeño, demasiado pesado, como si el aire mismo pesara sobre nosotros. Agarré el volante, tratando de enfocarme en la carretera, pero mi mente giraba. Todavía podía sentir a Pablo, sus manos, su cuerpo, el peso de lo que acabábamos de hacer. Seguía robándole miradas en el asiento del pasajero. Se sentó rígido, mirando por la ventana, rostro enrojecido, mandíbula apretada, y entonces, de la nada, habló. Mamá, dijo, su voz baja, casi incierta. No lo miré. No podía, pero lo oí. ¿Qué pasó allá atrás? Mi corazón dio un vuelco. Por un momento, pensé en fingir que no lo había oído, en restarlo, cambiar de tema. Pero no había punto en fingir más. No después de lo que habíamos hecho. Tomé un aliento tembloroso y respondí, no lo sé. Era la verdad, o al menos lo más cerca de ella. No sabía qué había pasado o por qué. Todo lo que sabía era que todo había cambiado. Estábamos tan callados después de eso, sentados allí en la penumbra. Pensé que eso sería todo, que iríamos a casa, trataríamos de olvidar y fingir que nada había pasado. Pero Pablo tenía otras ideas. Antes de que pudiera abrir la puerta del coche, se inclinó y me besó. Empezó vacilante, como si temiera que me apartara, pero no lo hice. Lo dejé besarme y lo besé de vuelta y entonces perdí el control. No sé si fue la soledad, los años de negligencia, o la forma en que Pablo me miró como nadie lo había hecho en tanto tiempo, pero lo dejé pasar justo allí afuera de nuestra casa. Pablo me jaló hacia él, sus manos deslizándose sobre mí como si pertenecieran allí. Me sentía viva. Me sentía deseada. Me sentía vista por primera vez en años. No me importaba nada más. No sé cuánto tiempo nos quedamos así, enredados juntos. Pero eventualmente, entramos. No recuerdo mucho del camino a la puerta, solo la sensación de su mano en la mía, el silencio entre nosotros tumbando como electricidad. No hablamos. No necesitábamos. Una vez adentro, todo se intensificó como si hubiéramos estado conteniéndonos demasiado tiempo y la represa se hubiera roto por fin.
Los días que siguieron fueron un borrón. Pablo se quedaba cerca de mí, siempre encontrando razones para rozarme o mirarme cuando nadie más veía. Me decía a mí misma que parara, que me alejara, que lo terminara todo. Pero cada vez que lo miraba, veía la misma soledad. La sentía. Era como si fuéramos espejos el uno del otro, reflejando la misma necesidad, el mismo vacío. Y no podía decir no. No quería. Por las noches, me acostaba en la cama junto a Esteban, mirando el techo, escuchando el sonido de su respiración. Pensaba en Pablo en la habitación de al lado, en cómo se sentían sus manos, en cómo me hacía sentir viva de nuevo. Y entonces cerraba los ojos, la culpa enroscándose en mi pecho como una serpiente. Sabía que no podía durar. Sabía que estaba mal, pero no podía parar. La tensión entre nosotros creció más fuerte cada día hasta que finalmente explotó. Era tarde una noche. Esteban estaba en el trabajo de nuevo. Rosa dormía y Pablo y yo estábamos en la cocina. Estaba lavando los platos tratando de distraerme de todo cuando lo sentí detrás de mí. Me volví y allí estaba, mirándome de la misma manera que en la playa. Pablo, dije suavemente, tratando de advertirle, pero no se detuvo. Dio un paso más cerca, tan cerca que podía sentir su aliento en mi cuello. Mamá, susurró. No puedo dejar de pensar en ti. Me congelé. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría estallar. Quería decirle que parara, que volviera a su habitación, que me dejara sola. Pero no lo hice. En cambio, lo miré y dije la única cosa que no debería. Yo tampoco puedo parar. Y eso fue todo. Ese fue el momento en que todo se desmoronó. Pablo me besó de nuevo, más fuerte esta vez, desesperado. Y yo lo besé de vuelta. No me importaba que estuviera mal. No me importaba Esteban o Rosa o la vida que habíamos construido. Todo lo que importaba era él, Pablo, mi hijo. La única persona que me hacía sentir que importaba. Las cosas nunca han sido normales desde ese día en la playa. De hecho, no estoy segura de que lo sean nunca más. Pablo y yo cruzamos una línea que no puede descruzarse, no importa cuánto intente convencerme de lo contrario. Lo que empezó como un momento se convirtió en algo que no puedo controlar. La culpa está allí, pesada, constante, pero no me detiene. Y esa es la parte que me asusta más. Miro a mi esposo Esteban y a mi hija Rosa todos los días y me pregunto cómo él no lo ve, cómo no nota las grietas extendiéndose por nuestra familia. Tal vez están demasiado envueltos en sus propias vidas para verme resbalar. O tal vez he mejorado en esconderlo. Pero en el fondo, sé que no puede durar para siempre. Los secretos tienen una forma de salir. Y cuando lo hagan, la caída destruirá todo. He intentado parar. Me he dicho una y otra vez que está mal. Que Pablo merece algo mejor. Que yo merezco algo mejor. Pero cada vez que me toca, cada vez que me mira como si fuera la única persona en el mundo, me pierdo. Me hace sentir viva de una manera que no he sentido en años, quizás nunca. Y esa es la verdad con la que tengo que vivir. No sé cómo arreglar esto. No sé si puedo arreglarlo. Y por eso estoy compartiendo mi historia contigo. Tal vez alguien allá afuera tenga una respuesta, algo que no he pensado. Tal vez puedas ayudarme a encontrar una salida de este lío que he creado antes de que sea demasiado tarde. Así que, por favor, si tienes consejos, si has estado en una situación similar o conoces a alguien que lo ha estado, me encantaría oírte. Y si no, que esto sirva como una advertencia. La soledad puede empujarte a lugares que nunca pensaste que irías. No te dejes perder como yo lo hice. No dejes que tu mundo se desmorone antes de darte cuenta de lo que está pasando. Porque una vez que cruzas esa línea, no hay vuelta atrás. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos,
Dale like a este vídeo si lo encontraste útil, y suscríbete para más. Necesito saber que no estoy sola. A veces las mayores traiciones no son las que cometemos contra otros, sino las que cometemos contra nosotras mismas. Pero, ¿y si Esteban se entera? ¿Qué pasará cuando Rosa empiece a notar las miradas entre Pablo y yo? Eso es lo que no puedo dejar de imaginar, que pasará en nuestra próxima escapada a la playa, donde todo podría revelarse bajo el sol implacable de Playa del Carmen.